eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantar, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la reconciliación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos con alegría para recordar que Dios nos ama y recordar que Dios nos perdona continuamente. Vamos a iniciar esta celebración pidiéndole perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. voluntad, a los hombres de buena voluntad,
a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, Que el Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:
Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, por favor. En perfecta continuidad con lo que escuchábamos el domingo pasado, donde se nos invitaba a cuidar al hermano, ¿verdad? Estar al pendiente del hermano, salvar al hermano. El día de hoy escuchamos la conclusión de este cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y el día de hoy nos habla nuevamente del encuentro con el hermano, pero ahora desde la perspectiva del perdón. Descubrimos entonces hoy la situación del perdón. No solamente hay que estar al pendiente del hermano, salvar al hermano, sino también salvar al hermano y a nosotros mismos a través del perdón. Viendo el perdón entonces como una grande fuerza que transforma el corazón del hombre. Y vemos cómo Pedro se acerca con Jesús, ¿no? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La pregunta de Pedro va muy de la mano de todo lo que Jesús ha ido predicando, no solo aquí, ¿verdad?, sino a lo largo de todo el Evangelio. Porque a lo largo del Evangelio hemos escuchado que Jesús dice, hay que amar al enemigo, hay que poner la otra mejilla, hay que darle la túnica al que pide el manto, ¿no? Con todas estas cosas que Jesús ha ido diciendo. Y lo último que dijo de salvar al hermano, de hablar con el hermano, de rescatar al hermano. Con todo esto que Jesús ha ido predicando a lo largo de su ministerio, queda la grande pregunta, ¿cuántas veces tendremos que perdonar al hermano? ¿Cuántas veces tendremos que ser capaces precisamente de vivir el perdón? Y entonces Pedro, con todas sus dudas, va y le pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y el número 7, mis hermanos, recordemos que la Biblia, ¿verdad?, los números tienen un símbolo, ¿verdad? 7 veces no significa 1, 2, 3, ¿verdad?, contaditas, no. El número 7 representa la totalidad. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? En el fondo le está diciendo, Señor, tengo que perdonarlo todas las veces, con todas mis fuerzas, con todas mis capacidades. ¿Acaso será posible que yo pueda perdonar a mi hermano siempre? Y entonces Jesús le contesta, no, ¿verdad? No solo hasta 7. Yo creo que en esa parte cuando Jesús le dijo, no, Pedro, ¿verdad? Como 7, ¿verdad? Pedro yo creo que había dicho, ya la libré, ¿verdad? Y después le dice, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No, pues la de verdad chorro, yo creo, porque superó todo. Hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 quiere decir totalidad de totalidades. No, Pedro, no te digo que perdones 7 veces, no. Porque el número 7, ¿verdad? Entonces, con todas tus fuerzas, con todas tus capacidades, con toda tu entrega, con todo tu... No, Pedro, no solo 7.
sino 70 veces 7, con la capacidad de Dios. El perdón no se da contigo, con tus 7 veces. El perdón no se da con tu corazón mezquino, con tu corazón pequeño, con tu corazón frágil, con tu corazón resentido. No, Pedro, con ese corazón no puedes perdonar nunca así. Porque tú no tienes nunca las fuerzas para perdonar a alguien. Porque siempre te va a traicionar el sentimentalismo. Porque siempre te va a traicionar tu espíritu de venganza. No, Pedro, no 7, sino hasta 70 veces 7. Con la fuerza de Dios, con la misericordia de Dios, con el espíritu que Dios da. No 7, sino 70 veces 7. Y entonces el creyente es ahora invitado a perdonar, sí, siempre, pero no con nuestras fuerzas, porque no estamos capacitados para eso. No estamos capacitados para perdonar con la fuerza humana, porque somos muy limitados, somos muy frágiles, somos muy endebles. No Pedro, sino 70 veces 7, con la fuerza de Dios, con la fuerza que solamente Dios te puede dar para perdonar. Por lo tanto, mis hermanos, el perdón no solamente brota del esfuerzo humano, el perdón no solamente brota de nuestras propias capacidades. El perdón viene fundamentalmente de la fuerza que Dios nos da. El que quiera perdonar, entonces tendrá que abrirse a Dios y dejar que Dios lo transforme, lo toque, para empezar a transformar su vida. De tal manera que entonces Jesús nos invita, el día de hoy, a romper con la ola de violencia, a romper con la ola de las venganzas, con las olas de los resentimientos y de los rencores. Empezar a perdonar precisamente con la fuerza de Dios. Empezar a perdonar con la fuerza que viene de Dios, no con nuestra propia fuerza. No con nuestras propias capacidades. Nosotros no podemos. Hay que perdonarlo con la fuerza de Dios. La grande pregunta sería si dejaremos actuar a Dios en nuestro corazón para perdonar. Si dejaremos que Dios toque en lo más profundo de nuestro ser para hacernos nuevos, para hacernos distintos, para que el 70 veces 7 se haga posible en lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces 70 veces 7 es perdonarlo con la fuerza de Dios. Dejar de ver al otro como un rival, dejar de ver al otro como un obstáculo en la vida y empezar a ver al otro como una oportunidad para amar. Y dejar que entonces Dios entre en nuestra vida. Por eso incluso lo dice la segunda lectura del día de hoy. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, sino que vivimos para el Señor y para el Señor vivimos para Dios. Cuando el creyente vive para Dios puede perdonar. Porque entonces dejará que vive para Dios y dejará que Dios viviendo en él lo ayude a perdonar. Cuando no vivimos para el Señor, cuando vivimos para nuestro ego, cuando vivimos para nuestras propias conveniencias, cuando vivimos para nuestras propias situaciones, mis hermanos, entonces nosotros vivimos encerrados en nuestras propias incapacidades de perdonar. Vivimos encerrados en nuestras propias situaciones, ¿verdad? Y de rencores, porque vivimos en nuestro propio ego, ¿verdad? Vivimos en nuestras propias carencias, vivimos en nuestra propia conveniencia. Pues sí, ¿quién va a perdonar así? Si vivimos para nosotros, por supuesto que nunca vamos a perdonar. Porque en el fondo, ¿por qué no perdonamos? Pues porque es más grande nuestro rencor, porque es más grande nuestro orgullo, porque es más grande lo que nos conviene, ¿verdad? Pero si viviéramos para el Señor, entonces sí, empezaríamos a perdonar. Porque dejaríamos que Dios actuara, dejaríamos que Dios fluyera en nuestra vida, dejaríamos que Dios transformara lo más profundo de nuestro ser y empezaríamos a perdonar. El perdón, mis hermanos, no brota de nuestros esfuerzos. Cuando alguien dice, es que no puedo perdonar, pues sí, usted está bien, usted no puede perdonar. Ahora deje que Dios viva en usted para que pueda perdonar de verdad, para que pueda realmente transformar su corazón, para que realmente pueda impulsarse en una vida nueva. Deje que Dios entre, ¿no? Pero si no, usted no puede, claro que no. ¿Verdad? Eso está lleno de sabiduría. Yo no puedo perdonar, pues sí, usted no puede, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el impulso que Dios le da, por supuesto que usted va a perdonar, por supuesto que usted se va a renovar, por supuesto que puede. La cosa sería si yo dejo que Dios actúe. Y cuando Dios habla del perdón, entonces dejar que Dios entre, dejar que Dios toque, dejar que Dios renueve. Mis hermanos, el perdón, en primer lugar, el gran beneficiario del perdón, no es el otro, somos nosotros. Porque cuando somos incapaces de perdonar, mis hermanos, los únicos que nos lastimamos somos nosotros. ¿Verdad? Hay personas que van cargando años, ¿verdad? Años de rencores, ¿no? Años de rencores. Es que no puedo perdonar a mi papá, ¿no? Así vino una vez una persona, no puedo perdonar a mi papá. Hace 15 años que no lo puedo perdonar. O sea, lleva usted hace 15 años que se está lastimando con eso, ¿no? ¿Y su papá dónde anda? ¿Quién sabe? Pues su papá estaba pasándola muy tranquilo y usted todos los días martillando su corazón, ¿verdad? Todos los días clavándose en el corazón ese rencor que tiene contra él. O contra quien sea. ¿Cuántas veces hay gente que vive con rencores de 15 años? 15 años. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener rencores 15 años y todos los días deseándole el mal y todos los días pensando, ¿verdad? Y todos los días llorando y todos los días llenándose de coraje por culpa de ese ingrato? El perdón, mis hermanos, no es otra cosa sino eso, sanar en primer lugar nosotros.
Cuando pide el Señor perdonar, no solamente lo pide por el otro, que es importante. En primer lugar nosotros, sanar nosotros, para vivir libres, para vivir transformados, para ser personas nuevas, que ganamos con un rencor de tantos años. Y a lo mejor ese día nos enojamos, es natural, pero después de 15 años sigue usted enojado de lo mismo, pues el único que se ha lastimado 15 años es usted, ¿no? Perdonar 70 veces significa, yo no puedo perdonar, pero con la gracia que Dios me da, sí. Con la gracia que el Señor me entrega, sí. Con la gracia que el Señor me desborda, sí puedo perdonar y puedo dejarme transformar profundamente y puedo sanar mi corazón, puedo ser una mejor persona, porque el Señor ha tocado lo más profundo de mi ser. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este pasaje del día de hoy, que seamos capaces precisamente de perdonar, que seamos capaces realmente de entregar el perdón a los demás y de sanar nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser. Y sí, a lo mejor hoy que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y estamos escuchando esto, a lo mejor en nuestro corazón, ¿verdad? Sigue existiendo algún resentimiento, algún rencor por alguna persona. Pues hoy pidámosle al Señor, dame tu fuerza, tu gracia para perdonarlo, ¿verdad? En un momento en la Eucaristía, ¿verdad? Después de la consagración, ¿verdad? Antes del Padre Nuestro, decimos por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? En ese momento ofrecemos al Padre, al Hijo que se ha entregado por nosotros para nuestra salvación. Lo ofrecemos, lo ponemos delante de su presencia. Pues este día, ¿verdad? Yo los invito a que en ese momento de la misa, ¿verdad? Ustedes pongan en esa patena, en ese cáliz, a esa persona a la que no pueden perdonar, a esa persona a la que no le pueden decir te perdono, porque me cuesta trabajo. Pónsela ahí y dile, Señor, te la pongo ahí, porque yo no puedo. Te la pongo para que tú la perdones y me des la fuerza para que yo la pueda perdonar. Y cuando termina, ¿verdad? Decimos, amén, amén, que así sea ese perdón, que ese perdón llegue a mi vida, llegue a mi corazón y llegue a aquella persona y seamos totalmente nuevos. Que así sea. Así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu, en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y digamos a cada petición, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la justicia y el espíritu, el don de la prudencia y el espíritu de justicia. ¿Decimos todos? Escúchanos, Padre. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios compasivo y misericordioso, que siempre amas a los que perdonan a sus hermanos, escucha nuestras oraciones y cree en nosotros un corazón nuevo, que como reflejo del de Cristo olvide las ofensas recibidas y recuerde a los demás hasta qué punto tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti a causa de nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos los unos a los otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó en esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la perfecta reconciliación. Te pedimos, Padre, humildemente que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde a todos en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Antonio, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, con tus apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Omitimos el saludo de paz y cantamos el Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Les recuerdo para la comunión, verá, va a ser en la mano. Ahí está el gel, verá, para echarlo en las manos. Y luego la mano derecha abajo de la izquierda, con el cubrebocas ya abajo, ¿verdad? Comulgamos y sacudimos cualquier partícula que haya quedado en la mano, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, nos transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pues como habíamos avisado, ¿verdad? El martes pasado pues fue la ordenación de Hugo, ¿verdad? El seminarista que estuvo aquí y fue ordenado diácono ya. La próxima semana, el próximo sábado, ¿verdad? Va a venir Hugo en la misa de 7 de la noche a dar gracias a Dios por su ministerio, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos a participar, ¿verdad? Vamos a, por supuesto, a transmitir la misa en la que nuestro hermano Hugo va a dar gracias a Dios en la misa por su diaconado, ¿verdad? Por su diaconado. También, ¿verdad? Pues él recibió en agosto, finales de agosto aquí, ¿verdad? Su promesa de celibato, y en esa misa al final, ¿verdad? El obispo nos informaba, ¿verdad? Que iba a estar entre nosotros también un seminarista, ¿verdad? Y ya lo tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Se llama José Daniel. Pues vamos a dar un aplauso, ¿verdad? Porque está en nuestra comunidad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios.